Bienvenidos a Religión Descifrada. El libro de Enoc y los Nefilim, el libro prohibido de Enoc, ángeles caídos, Nefilim y la verdadera causa del diluvio. Cuando pensamos en ángeles, solemos imaginar seres hermosos y resplandecientes con alas blancas, tocando arpas y protegiendo a la humanidad. Pero hay un texto antiguo que cuenta una historia muy diferente y aterradora. Narra una época en la que 200 ángeles, desde el cielo, codiciaron a mujeres humanas y decidieron abandonar sus puestos divinos. Descendieron a la tierra, hicieron un pacto demoníaco y engendraron una raza de gigantes sedientos de sangre que casi devoraron el mundo. Estos gigantes se llamaban Nefilim, y su existencia era tan destructiva que Dios tuvo que inundar todo el planeta para exterminarlos. Hoy vamos a analizar el texto más fascinante, cinematográfico y controvertido que fue excluido de la Biblia, el libro de Enoc. Exploraremos la rebelión de los vigilantes, el conocimiento antiguo prohibido que transmitieron a la humanidad y la sorprendente razón por la que la Iglesia primitiva decidió que nunca se debía leer. Durante siglos, el libro de Enoc fue considerado un mito. Los eruditos occidentales creían que se había perdido por completo en la historia. Pero en el siglo XVIII, unos exploradores descubrieron que la Iglesia Ortodoxa etíope lo había conservado a la perfección. Lo habían mantenido en su Biblia oficial desde siempre. Cualquier duda sobre su autenticidad se disipó en 1947 cuando se encontraron fragmentos del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto. Esto demostró que el texto era ampliamente leído y muy respetado por el pueblo judío en tiempos de Jesús. La historia de Enoc comienza con una clase específica de ángeles conocidos como los vigilantes. Su trabajo era exactamente lo que su nombre indica, observar a la humanidad. Pero la observación se convirtió en obsesión. Liderados por un poderoso ángel llamado Samiasa, 200 vigilantes se reunieron en la cima del monte Hermón. Samiasa estaba temeroso. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era un pecado imperdonable contra Dios. Hizo que los 200 ángeles juraran y se comprometieran mediante una maldición mutua, asegurándose así de que todos compartirían la culpa. Los vigilantes descendieron, tomaron esposas humanas y comenzaron a interactuar con la humanidad de una manera estrictamente prohibida. No solo cruzaron una línea biológica, sino también una tecnológica. Según el libro de Enoc, la humanidad era primitiva e inocente. Pero los vigilantes lo cambiaron todo al enseñar a los humanos los secretos del cielo. Un ángel llamado Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Introdujo a la humanidad en el arte de la guerra. Azazel también enseñó a las mujeres a hacer brazaletes, adornos y a usar cosméticos y antimonio para embellecer sus párpados. Otros ángeles enseñaron las artes de la hechicería, los encantamientos, la astrología y la lectura de las estrellas. Según el texto, los vigilantes aceleraron violentamente la corrupción humana. Armaron a la humanidad y les enseñaron a autodestruirse. Pero el crimen supremo de los vigilantes fue su descendencia. Las mujeres humanas dieron a luz a híbridos, monstruosidades mitad humanas, mitad angelicales conocidas como los Nefilim. Estos no eran los gentiles gigantes de los cuentos de hadas. El libro de Enoc los describe como gigantes colosales con un hambre insaciable y sobrenatural. Al principio, devoraban todas las cosechas y el trabajo de los hombres. Cuando los humanos ya no pudieron alimentarlos, los Nefilim se volvieron contra ellos. Comenzaron a comerse a la gente. Bebieron sangre. Incluso se atacaron entre sí, practicando el canibalismo. La tierra clamaba bajo el peso de esta violencia espantosa y corrupción antinatural. Los gritos de los moribundos finalmente llegaron a las más altas esferas del cielo. Los 4 grandes arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miraron hacia abajo y vieron la tierra empapada de sangre. Se acercaron al trono de Dios y le rogaron que interviniera. La respuesta de Dios es el detonante de la historia de desastre más famosa del mundo. Le ordena a Uriel que vaya a ver a Noé y le advierta de un diluvio inminente. Según Enoc, el gran diluvio no solo sirvió para castigar a los malvados humanos. Su propósito principal era purificar la tierra de los gigantes Nefilim y eliminar el ADN corrupto que habían creado. Entonces Dios le ordena a Rafael que ate al ángel Azazel de pies y manos y lo arroje a la oscuridad, a un abismo escarpado en el desierto, donde permanecerá hasta el juicio final. A Miguel se le ordena que ate a Samiasa y al resto de los vigilantes.
Se ven obligados a presenciar cómo sus hijos gigantes se matan entre sí, y luego son encerrados en los ardientes abismos de la Tierra durante 70 generaciones. En medio de todo este caos cósmico se encuentra Enoc. Es un humano, el bisabuelo de Noé. Es tan justo que Dios lo lleva al cielo en vida. Los vigilantes, aprisionados, están tan aterrorizados que le ruegan a Enoc, un simple mortal, que escriba una petición a Dios en su nombre, pidiéndole perdón. Enoc viaja hasta el borde del universo, contempla los depósitos de los vientos y las ardientes prisiones de las estrellas. Lleva su petición a Dios, pero la respuesta es categórica: no hay perdón. Los vigilantes han traído la ruina a la tierra. Si esta historia es tan detallada y se encontró junto con los rollos del Mar Muerto, ¿por qué no está en tu Biblia? En el siglo I, los primeros cristianos adoraban el libro de Enoc. De hecho, el libro de Judas lo cita directamente. Pero en el siglo IV, influyentes padres de la Iglesia como San Agustín comenzaron a rechazarla. El principal problema teológico eran los ángeles. La teología cristiana posterior dictaminó que los ángeles eran seres puramente espirituales, sin cuerpos físicos. Por lo tanto, era biológicamente imposible que tuvieran relaciones con mujeres humanas y crearan gigantes. La Iglesia decidió que la historia era demasiado extraña, demasiado mitológica y demasiado peligrosa. El libro de Enoc fue eliminado de la Biblia canónica, suprimido y casi olvidado. Pero el libro de Enoc nos deja con un concepto profundo y aterrador. Sugiere que la maldad humana no es enteramente culpa nuestra. Fuimos víctimas de la interferencia de seres cósmicos que se rebelaron contra el orden natural. Nos enseñaron las herramientas para nuestra propia destrucción. Ya sea historia literal o una brillante alegoría antigua, el libro de Enoc sigue siendo uno de los relatos más poderosos jamás contados sobre los orígenes del mal. ¿Y ese es el misterio de los Nefilim? Descifrado. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.